familiar, 100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 15 de febrero del 2025. Muy buenos días, Miguel. Buen día, José Luis. Buenos días, Beto. Muy Buenos buenos días, días a Miguel. todos. Perdón, estaba mudo. Bien, estamos acá en estos días de carnaval transmitiendo para hablar de temas muy importantes de la situación internacional y nacional. Centralmente, bueno, hablaremos de Cuba. Hoy en día Cuba es una noticia muy importante. Hay un bloqueo feroz de Estados Unidos contra la isla. Y además de las amenazas constantes, bueno, estaremos hablando sobre esto. A nivel nacional continuaremos con la situación general y la necesidad de unificar y unir las luchas, unir a los distintos sectores para enfrentar las políticas de ajuste del gobierno. Y además estaremos también denunciando una vez más, eh, poniendo, digamos, en alto este ataque brutal que hay por parte de Paz en contra de los hermanos campesinos, básicamente tratando de volver a una Bolivia previa al 52, una Bolivia sin reforma agraria prácticamente, con concentración de tierras generalizada, una Bolivia de los terratenientes. Ese es el plan de Rodrigo Paz. Bueno, como verán, un programa con temas muy importantes y bueno, de esta forma arrancamos con Radio Rebelión. Bien, vamos a hablar entonces de Cuba. Justamente para este tema está invitado el compañero José Luis Saavedra. Entonces, José Luis, tienes la palabra. Gracias nuevamente, Beto, y gracias también a Miguel. Y gracias a Radio Rebelión por un espacio como este que es importante, porque el común de los medios de comunicación masivos en Bolivia y en América Latina no están informando de lo que en verdad ocurre en Cuba, totalmente de carácter imperialista, que es lo que está difundiéndose en todo el continente, América Latina y también el Caribe. Por eso creo que es importante que digamos sustancialmente una palabra de solidaridad con el pueblo cubano. Creo que cada uno de nosotros podemos, gracias por la imagen, creo que cada uno de nosotros podemos tener una opinión acerca del régimen cubano, del gobierno cubano o del presidente Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel. Pero esa es una cuestión. Y la otra cuestión, que reitero, esta primera cuestión sí se puede discutir, debatir, pero lo que es indiscutible, y esto es lo que quiero manifestar hoy, es el sufrimiento del pueblo cubano. Es el dolor que siente el pueblo cubano frente a dos cuestiones básicas. Hay muchas más, es complejo, es compleja la situación de Cuba, no podemos decir todo ahora, pero hay dos situaciones que sí es importante que lo tengamos en cuenta ahora. Una primera es un bloqueo criminal, reitero, bloqueo criminal que el gobierno norteamericano ejerce sobre el pueblo de Cuba desde hace más de 60 años, 67 años en realidad. Recordemos rápidamente, tampoco hay tiempo para hacer historia, pero cuando fracasó la invasión estadounidense a la isla de Cuba en el año 60, en Playa Girón, Fidel, el presidente Fidel, asumió el carácter socialista de la Revolución cubana, en plena Guerra Fría, por supuesto. Y a partir de ahí es que empezaron las agresiones, el bloqueo continuo desde 1960 hasta el día de hoy. Entonces, esta es una variable, una dimensión absolutamente fundamental
el bloqueo criminal de Estados Unidos sobre el pueblo de Cuba, esto decía, es importantísimo para entender lo que ahora está ocurriendo y lo que ha ido ocurriendo en estos casi 7 décadas de vida en Cuba. Y una segunda cuestión que hay que tener muy en cuenta para entender, reitero, lo que está ocurriendo en Cuba, son las presiones, represiones que el gobierno estadounidense está ejerciendo contra el pueblo de Cuba desde y a partir del 3 de enero, que es cuando el gobierno estadounidense secuestra al presidente venezolano Nicolás Maduro. A partir de ahí, el imperialismo norteamericano ha determinado que algo así como que la próxima víctima es el régimen cubano. ¿Qué implica esto para el pueblo cubano? Y esto es lo que quiero enfatizar en esta mi breve intervención. Implica fundamentalmente el fortalecimiento del bloqueo, y con un elemento que es crucial para cualquier pueblo, para cualquier sociedad, para cualquier país, que es el suministro energético, es decir, petróleo. Em, el gobierno estadounidense ha prohibido que Venezuela siga suministrando petróleo a Cuba. Y ustedes, todos los que nos están viendo o escuchando, saben la importancia para cualquier sociedad, la importancia crucial del combustible, del petróleo, del gas para la vida de cualquier pueblo, de cualquier sociedad. Reitero, este es un crimen de lesa humanidad que el gobierno de Estados Unidos está ejerciendo contra el pueblo de Cuba al prohibir, reitero, suministro de combustible, de petróleo, de gas. Rápidamente ustedes se imaginarán las gravísimas consecuencias que esto supone para la economía de Cuba, para la salud de Cuba, para la alimentación, para los hospitales, para las escuelas y un largo etcétera. Prácticamente nada puede funcionar sin el suministro hidrocarburífero. Por tanto, reitero, decimos que este es un crimen de lesa humanidad, no solo es un crimen de guerra, sino es un crimen de lesa humanidad, por cuanto lo que el gobierno estadounidense quiere es literalmente matar de hambre al pueblo cubano. Obviamente con la intención, maldita intención, de que el pueblo cubano entienda que esto es un problema de su gobierno o de su presidente y que por ello entonces los estadounidenses, el gobierno estadounidense esperaría que el pueblo se levante contra el gobierno y eventualmente lo pueda tumbar. Sin embargo, esta ambición política, reitero, es a costa del hambre y la muerte del pueblo cubano. De hecho, ya gran parte de los hospitales en Cuba han colapsado porque no hay electricidad, no hay combustible, y esto es muy grave. Una tercera cuestión que se agrava aquí es que también alevosamente, abusivamente, el gobierno de Estados Unidos ha determinado castigar a cualquier otro país o empresa que intentara hacer llegar combustible, hidrocarburos a Cuba. Ha amenazado con subir los aranceles a cualquier país que intente hacer llegar petróleo y combustible a Cuba. Esta es una cuestión muy grave porque es un atentado al derecho internacional el prohibir suministro hidrocarburífero a Cuba. Entonces estamos frente a una acción típicamente imperialista de represión, opresión, dominación de un pueblo heroico, valiente como es el pueblo cubano. Finalmente quiero decir que me llama mucho la atención, muchísimo, la falta de solidaridad del conjunto de América Latina y el Caribe para con esta tragedia que está viviendo el pueblo cubano. El pueblo cubano, como ustedes bien saben, históricamente ha sido solidario con los demás países latinoamericanos, sobre todo en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la industria también tecnológica. No tecnología en el sentido tanto de maquinarias, sino, ojo,
ustedes saben, y si no, tienen que saber, que gran parte de lo que ahora se llama biotecnología en América Latina ha sido desarrollado por la agricultura cubana. Gran parte de la agricultura cubana no es transgénica, es orgánica, diríamos así. Frente precisamente al bloqueo es que empezaron a desarrollar agricultura orgánica los cubanos, el pueblo cubano. Entonces, frente a esto, es importante que América Latina y el Caribe, los gobiernos, eh, sean solidarios en esta hora tan trágica que está atravesando el pueblo cubano. Para terminar, quiero celebrar y agradecer como boliviano el apoyo que está prestando el gobierno de México, que hasta ahora es el único país que está enviando medicina, combustible y también ropa, alimentos para el pueblo cubano. Este ejemplo heroico del gobierno de México debe ser imitado, replicado por los demás gobiernos. El presidente Boric de Chile también ha prometido que va a enviar suministros, alimentos, medicina a Cuba. Ojalá sea pronto. Y me llama la atención, poderosamente me llama la atención, que el presidente Lula no se esté manifestando. Yo espero que en las próximas horas, ni siquiera días, horas, el gobierno de Brasil, el presidente Lula, pueda también solidarizarse efectivamente, materialmente, no solo de palabra, con el heroico pueblo cubano. Y finalmente, reitero, convoco al conjunto de los compatriotas de la patria grande, Latinoamérica y el Caribe, a solidarizarse moral y materialmente con el heroico pueblo cubano. Creo que desde Bolivia y los demás países podemos y debemos expresar nuestra voz de protesta contra el imperialismo norteamericano, contra todo tipo de agresión y bloqueo que este imperialismo ejerce sobre nuestros pueblos. Y en eso estamos, creo que nos debemos una acción cada vez más contundente respecto, uno, a la solidaridad con el pueblo cubano y reactivar el combate antiimperialista que es urgente, porque si hoy la víctima es Venezuela o es Cuba, mañana podemos ser cualquiera de nosotros países y pueblos latinoamericanos. Gracias, hermanos. Bueno, quería agregar algo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. La solidaridad es fundamental. Tenemos que plantearlo desde todos los ángulos, también desde el Partido de Trabajadores, por supuesto. Eh, Hoy Estados Unidos está tratando de someter totalmente a América Latina, expulsando a empresas chinas, empresas rusas, mantener el dominio total de América Latina. Esto incluye Bolivia, claro, que después hablaremos del caso boliviano. Y entonces este bloqueo a Cuba y amenazas a otros países, porque México sí mandó cosas, como vos decís, pero a la vez restringió el envío de hidrocarburos, obligado por Estados Unidos, porque si no dicen, si no, no te compro nada. Y el otro que suspendió totalmente, que el que más le manda hidrocarburos es Venezuela. El nuevo gobierno de Venezuela que se está sometiendo a Estados Unidos. Después que metieron preso a Maduro, bueno, totalmente se está sometiendo, ahora cambió leyes para que todas las empresas de hidrocarburos se puedan ser controladas por Estados Unidos, totalmente. Entonces, esto es parte de una agresión para someter totalmente a América Latina al imperialismo norteamericano. Es una agresión internacional. En el caso específico de Cuba, también hay en las redes, en la gente, mucha confusión. Algunos dicen, no, no, es el fracaso del socialismo. Bueno, la derecha, ¿no? Dice,
esas tonteras. Cuba hace tiempo que dejó de ser socialista. Cuba restauró el capitalismo. Esto no es progresivo, por supuesto. Es una de las también razones de la crisis, ¿no? Pero más allá de eso, como decía José Luis, nosotros defendemos a Cuba como defendemos a Venezuela del ataque, de los bloqueos. Y mañana puede ser contra cualquier país que no obedezca, que no obedezca sus órdenes, incluyendo Bolivia, por supuesto, si no obedece. Ahora, claro, hay un gobierno pro-norteamericano en Bolivia que obedece todo, digamos, ¿no? Pero bueno, como digo, es un peligro, es el intento de someter totalmente a Latinoamérica al imperialismo norteamericano. Entonces, esto tenemos que, por supuesto, denunciarlo y, como decía José Luis, solidarizarnos eh, con Cuba en este caso, como también con Venezuela contra cualquier intervención. Y bueno, contra cualquier intervención que también amenazó en cierto momento a Colombia, etcétera, ¿no? También a cualquiera que no le haga caso totalmente, amenaza con intervenirlo. Y lo otro que quería mencionar, que también es importante, eh, es que hay una oposición a Trump grande en Estados Unidos, entre otras cosas denunciando su intervención en Gaza, su intervención en Cuba, intervención y oposición masiva. Han salido centenares de miles de personas a marchar, a denunciar. Bueno, es todo lo que está pasando en el mundo y por eso para nosotros también la solidaridad con Cuba es muy importante, así como planteamos en relación a Palestina, etcétera, ¿no? Eh, entonces, esto quería agregar. Beto, Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, José Luis. Eh, muy importante esta denuncia de lo que sucede en Cuba y la plena solidaridad con el pueblo cubano, ¿no? Eh, bueno, es muy importante señalar esto, o sea, la crisis aguda que está viviendo es ahora, ¿no? La falta de combustibles y todo es un bloqueo criminal de Estados Unidos, ¿no? Realmente, bueno, están tratando de someter a Cuba en base a la fuerza, a la presión militar, ¿no? Directamente, bueno, y también presión económica, diplomática, digamos, al no permitir que ningún país pueda darles el combustible, ¿no? Llevar combustible a Cuba, a la isla. Me parece importante ahí señalar, pero también profundizar un poco en lo que decía Miguel del caso de Venezuela, ¿no? Supuestamente es un gobierno que sigue siendo el anterior gobierno, ¿no? Solo que sí maduro, pero sigue básicamente igual y con el mismo discurso antiimperialista, condenando a Estados Unidos, etcétera. El discurso no cambió prácticamente nada, ¿no? Pero en los hechos es impresionante cómo manteniendo ese discurso asumen totalmente la política de Estados Unidos, ¿no? Y realmente, bueno, obedecen ciegamente al punto de, bueno, acatar el tema de no enviar combustibles a Cuba, ¿no? Es muy interesante en el caso de Venezuela porque eso muestra cómo es fácilmente compatible un gobierno de este tipo con los dictámenes de Estados Unidos, ¿no? Y cómo Estados Unidos, con tal de que le obedezcan, no se hace problema de con qué discurso, qué hablarán, qué dirán, ¿no? La cuestión es que les obedezcan, en este caso que el petróleo esté bajo control de ellos, que prácticamente la soberanía esté supeditada a Estados Unidos, y bueno. Si obedecen, no importa que hablen lo que les dé la gana, ¿no? Esa es más o menos la política de Trump, ¿no? Y eso es lo realmente lamentable en el caso de Venezuela. Siquiera podría haber algo de honestidad, ¿no? Decir, bueno, dadas estas dificultades, dado el hecho que estamos prácticamente sometidos, no nos vemos en otra opción que, pero no, no dicen eso, ¿no? Más bien es como profundizando la revolución, nueva ley de hidrocarburos, cosas así. Entonces realmente es impresionante toda esa hipocresía, toda esa mentira a la que están acostumbrados los gobiernos llamados de socialismo del siglo XXI y de la peor forma, ¿no? Estamos viendo cómo su política lastimosamente no ayuda en nada para enfrentar al imperialismo, ¿no? Un imperialismo que actualmente en su crisis está tratando de recolonizar de la forma más brutal a los pueblos de América Latina y bueno, en general en el mundo, ¿no? Está con una política general de recolonización y bueno, y aquí en América Latina lo estamos viviendo, ¿no?
Y eso también es una cuestión a nivel nacional muy importante señalar, ¿no? El gobierno boliviano está con una actitud terrible, ¿no? O sea, penosa, humillante, en el sentido de que no dice nada y apoya a Estados Unidos sin decir nada, o sea, apoyando ciegamente, ¿no? Sin ninguna crítica, sin ningún criterio, sin ningún argumento siquiera, ¿no? Entonces, realmente es algo aberrante, muy vergonzoso para Bolivia. Eh, no sé, habría que revisar nuestra historia de relaciones internacionales como país, pero no sé, me parece que es una de las épocas más humillantes, más vergonzosas en el caso de Bolivia, ¿no? Antes todavía había alguito de cubrir un poco las apariencias, acá no, acá están detrás como perritos falderos bueno, del pederasta, pedófilo de Trump, ¿no? En el medio de tremendas acusaciones, tremendo, bueno, lo que pasó con la lista de Epstein, y ellos están ahí detrás, sometidos, sumisos, a los pies de Trump y del imperialismo estadounidense, ¿no? Del gobierno de Rodrigo Paz y la coalición de todas las derechas prácticamente unidas. Bueno, entonces en ese marco todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad con Cuba, todo el repudio al bloqueo criminal de Estados Unidos y bueno, desde el PT estamos ahí apoyando y solidarizándonos con el pueblo cubano. No sé si quieres decir algo más, José Luis. No, simplemente agradecer que Radio Rebelión y el Partido de los Trabajadores y este mismo espacio pues haga conocer esta voz de solidaridad con, reitero, el heroico pueblo de Cuba, que ya el 91, después que implosionó la URSS, sobrevivió a una crisis igual o peor que la que ahora está viviendo. Yo confío plenamente en las capacidades que ahora se dicen de resiliencia del pueblo cubano, pero a la par es urgente, absolutamente urgente, hoy más que nunca, que los pueblos de América Latina y del mundo se solidaricen moral y materialmente con el pueblo cubano. Así que les agradezco, Beto, a ti y a Miguel por este espacio. Gracias a ti, José Luis. Y bueno, continuemos entonces. Vamos a hablar ahora del tema nacional. Vamos a hablar un poco de Bolivia. Bueno, centralmente lo que se está viviendo, ¿no? Un ataque constante a todo nivel del gobierno de Rodrigo Paz bueno, contra la economía popular, contra los trabajadores, contra el pueblo trabajador boliviano, quizás un poco más lento de lo que pensaban hacerlo, dado el revés que tuvieron con la abrogación del decretazo inicial con la que partía su gobierno, pero de todas formas continúa este ataque, ¿no? Y además este ataque continúa junto con los males tradicionales de la corrupción, ¿no? Un gobierno capitalista sin corrupción es inimaginable y eso está siendo bien demostrado por el caso de Rodrigo Paz, ¿no? Estamos en medio de un escándalo por el tema de los sobreprecios en YPFB, la gasolina adulterada de pésima calidad que está destruyendo los vehículos del país. Y bueno, estamos en medio de ese escándalo, tuvo que renunciar la directora de la ANH corriendo, escapando prácticamente. Entonces estamos en medio de, bueno, de este escándalo del gobierno, en el marco de que el gobierno, bueno, sigue atacando, nuevamente reaparecen las largas filas por gasolina, algo terrible, ¿no? Bueno, una cosa que me parece importante señalar en este marco es una denuncia muy fuerte que ha ocurrido, que es de un periodista que ha sido atacado, asaltado, pero no solo que lo asaltaron, ¿no? Sino que le cortaron la lengua, ¿no? Algo que justamente va dirigido a callar a todos, ¿no? Esto ha sido denunciado por la Asociación de Periodistas de la Ciudad del Alto y, bueno, están resguardando la identidad del periodista para proteger a su familia, etcétera. Pero esto es grave, esto está sucediendo hoy en día en medio de que se está denunciando por muy pocos medios, por muy pocos espacios, bueno, esta corrupción del gobierno relacionado a YPFB y en el marco de, bueno, de una situación, bueno, de corrupción a pocos meses, ¿no? El primer escándalo y recién estamos unos meses de iniciar la gestión de Rodrigo Paz, ¿no? Y cómo tratan de justificar sus medidas diciendo estupideces, ¿no? Como es el caso de Camacho, de que, no, es que la gente hace fila porque están muy felices con el gas, están haciendo fila porque es una gasolina de muy alta calidad, ¿no? Estupideces, o sea, realmente algo increíble, pero que son el tipo de estupideces a las que nos está acostumbrando Rodrigo Paz, ¿no? Y hablan cualquier cosa por decir, se inventan cifras, se inventan todo, y de esa forma están avanzando y están tratando de hacer pasar una serie de medidas en contra de los trabajadores, ¿no?
Y bueno, está todavía congelada, pero sigue ahí la amenaza de la ley antibloqueos. Es muy importante denunciar, bueno, lo hablaremos en el siguiente punto, pero la política de contrarreforma agraria por parte de Rodrigo Paz. Y bueno, y en ese marco de ataques generales, digamos, en contra de los trabajadores, estamos en medio de un proceso de movilización también del magisterio, donde, bueno, por la negociación, por la forma en que se dio este tema de eh, un casi congelamiento salarial, no está escrito en el decreto finalmente que sacaron, pero de hecho están negociando libremente esto, y en el caso del magisterio esto lleva a que algunos trabajadores, sobre todo los más jóvenes, estén ganando por debajo del salario mínimo, ¿no? Su sueldo básico es 2.500 bolivianos, mientras el salario mínimo está en 3.300. Entonces, bueno, este tipo de ataques, de abusos se está dando en el medio de los trabajadores. Y en ese marco, el magisterio está en proceso de movilización en este momento. Están organizando y están planeando medidas. Y bueno, tenemos, como vemos, entonces un ataque general, ¿no? Hay los ataques, las amenazas contra YPFB, contra Entel, contra BOA por la privatización. Han subido ya los precios, sobre todo de la electricidad, notoriamente, algo menor, pero igual algo se siente ya el tema del agua. Están atacando y hay algunas voces, algunas declaraciones que quieren subirnos el precio del gas, de la garrafa del gas domiciliario. Y había las filas por esto al inicio del gobierno de Paz. Entonces, bueno, estamos ante una ofensiva generalizada, ¿no? Que están viendo cómo avanzar, están tanteando, están viendo cómo ir imponiendo. Y claro, ahora este escándalo de YPFB igual golpea duramente al gobierno y, bueno, muestra que es totalmente corrupto, ¿no? Bueno, en ese marco es muy, muy importante, bueno, partir de la victoria importante, aunque parcial, aunque en una lucha inconclusa que continúa respecto a, bueno, la abrogación del Decreto Supremo 5503. Pero bueno, ahí se vio la potencial que tiene la Central Obrera Boliviana convocando a la movilización, y sobre todo cuando se logra esta unidad y se suman los distintos sectores. Entonces es muy importante que para preparar las siguientes luchas, bueno, incluso las luchas que ya se están dando en este momento, que los trabajadores estemos en general organizados y unidos, ¿no? Es por eso la importancia, y se planteó en un amplio de la COBA, está entre las resoluciones, el hecho de que hay una reunión general, una reunión nacional, donde la Central Obrera Boliviana invite y haga partícipes a las distintas organizaciones, ¿no? Para que realmente se puedan unificar todas las luchas, y además se pueda organizar un plan de lucha contra todas las medidas del gobierno, ¿no? Este tema, por ejemplo, del tema de las tierras, del campesinado, no se está hablando como debería hacerse. Deberíamos sacarlo a luz, deberíamos denunciarlo ampliamente, denunciar este tipo de aberraciones como esta afrenta brutal, criminal, terrorista contra la libertad de expresión, este ataque contra un periodista boliviano, en el medio de, bueno, de los ataques, la corrupción y todo lo que se está viviendo en general, ¿no? Entonces es muy importante eso, prepararse para que si sacan la ley antibloqueos, realmente inmediatamente hay una respuesta contundente, se declare nuevamente una movilización general y una huelga general, y bueno, ese tipo de medidas, ¿no? Y eso implica necesariamente la unidad, organizarse, tener un plan de lucha, y también la necesidad de una mayor discusión en las bases, una democratización de la discusión en las bases de la COP, que realmente la COP no funcione de arriba hacia abajo, ¿no? Sino más bien que se generalice la lucha desde abajo hacia arriba, ¿no? Y que realmente haya una participación plena de los distintos sectores de base de la Central Obrera Boliviana. Y además es muy importante también señalar la necesidad de sindicalización que tenemos en el país, porque es una de las armas que tiene la derecha, que tiene el gobierno para atacar a los trabajadores. Es justamente que muchos de los trabajadores estamos precarizados, de una u otra forma, con contratos, sin contratos, incluso trabajando, como en otros países le llaman en negro, ¿no? O sea, trabajando así como se da la situación. eh, Tema de las consultorías, bueno, una serie de medidas que realmente atentan contra los derechos laborales, incluso el derecho de sindicalización, ¿no? Entonces, es muy importante que la Central Obrera Boliviana también asuma esta tarea de la necesidad de sindicalizar a los trabajadores del país, a todo este 85% de la fuerza laboral boliviana que está en calidad de informal.
que está precarizada en general. Entonces es muy importante asumir eso, ¿no? La sindicalización masiva de los trabajadores que todavía no están afiliados, que no están organizados, la tarea central de la COP, la tarea central de democratizar, de hacer una discusión cada vez más de base y que realmente en las bases se pueda politizar más, se pueda hacer una discusión más profunda y en la perspectiva de que realmente los trabajadores se hagan cargo, decidan y discutan los destinos de este país. La necesidad de la unidad con distintas organizaciones, todas las organizaciones que no están directamente afiliadas o no participan habitualmente, orgánicamente en la Central Obrera Boliviana, los hermanos campesinos, por ejemplo, que tienen una vida orgánica un poco separada ampliamente de la COP, gremiales, transportistas. Muy importante que la COP convoque y se reúna con estos sectores y de esta forma se pueda lograr una gran unidad, un gran plan de lucha, incluso un pliego de reivindicaciones necesario para enfrentar este gobierno, para enfrentar el ajuste que nos está tratando de imponer, que en general está empobreciendo cada vez más a los trabajadores del país y está enriqueciendo cada vez más a la oligarquía, a los grandes terratenientes, centralmente a los grandes empresarios y también a las transnacionales, ¿no? Que es todo un plan en general para entregar cada vez más el país en manos de las transnacionales. Bueno, en ese marco general, la importancia de que la COP llame, reúna, haga un ampliado, haga una reunión amplia con todas las organizaciones en pie de lucha, democratización y sindicalización general de los trabajadores. Miguel, tal vez quieres complementar un poco acá. No, sí, coincido con todo. Obviamente la COP eh, tuvo un avance importante después de su último congreso, que también tuvo sus líos, pero terminó con el Guarachi que estaba totalmente sometido a todos los poderes, este, desde el Evo antes, después, bueno, el Arce, etcétera, ¿no? Ahora la COP logró restaurar alguna independencia, pero evidentemente, eh, bueno, encabezó la lucha que empezó por la abrogación del decreto ese que hizo el gobierno, eh, pero bueno, eso tiene que continuar, no puede pararse y como lo dice Humberto, él tiene que ser desde las bases la presión para que la COP haga lo que dijo, quiere convocar una ampliado de organizaciones para unir la lucha. Eso hay que hacerlo, es cada vez más importante porque todos los sectores populares hoy están afectados. Después tocaremos otro punto sobre el tema de la propuesta de ley agraria, que es terrible. Bueno, hay un montón de cosas que hay que enfrentar. No es que ya esté todo resuelto, que listo. Este, y por supuesto, una alternativa política del pueblo trabajador, que también lo votó la COB en su congreso, que ya viene de hace muchos años, incluso cuando se funda el Partido de Trabajadores, eh, pero que la COB no está diciendo mucho, eh, pero que lo votó en su último congreso. Entonces, esta alternativa política para terminar con estos gobiernos ultra reaccionarios, cada vez más reaccionarios, y esto no significa el apoyo al MAS que ya avanzó en muchas de estas cosas que están pasando ahora, pero que obviamente están empeorando ahora, ¿no es cierto? Eh, entonces, bueno, es muy importante esta unidad de la lucha del pueblo trabajador. Muy bien, Miguel. Muchas gracias. Eh, bueno, avanzamos al punto final, ¿verdad? Hablamos un poquito de las tierras. No sé si quieres comenzar tú, Miguel. Sí, bueno, eh, este punto también tiene importancia porque la gente está eh, está desconociendo en general que es un punto para despojar a todos los campesinos, terminar con la revolución agraria del 53, que en Occidente dio la tierra, de 52-53, dio la tierra a los campesinos pobres, los que la trabajan personalmente,
la tierra de quien la trabaja, esa es la consigna histórica, y no a terratenientes. Bueno, ahora están queriendo terminar con eso, terminar totalmente con eso. A fines del año pasado, el Senado aprobó el proyecto de ley 157, llamado Conversión voluntaria de la clasificación de pequeña propiedad agraria a mediana o empresarial. Así se llama el proyecto. Es decir, están diciendo abiertamente que quieren terminar con la pequeña propiedad agraria, que el campesino pobre que cultiva algo que se vaya ya, que se deje la tierra, y que se la entrega, claro, dicen mediana propiedad, se la entrega a los oligarcas del agronegocio, toda la tierra del país, la tierra cultivable. Este, entonces, esto es gravísimo. Este, por supuesto hay que resistirlo, porque también quiere quitar todos los derechos al campesino pobre, por ejemplo, que no le podían expropiar la tierra, que no le podían quitar, ahora van a poner que sí, que le pueden quitar, sí. Este, entonces, esto es bien grave, es un proyecto antipopular, anticampesino, y que por supuesto va a perjudicar a todo el país, porque eso implica muchas cosas. El agronegocio hace sus grandes negocios exportando, llevándose toda la riqueza del país, llevándose también los dólares que gana, este, y va a afectar, por supuesto, los precios de la comida, los precios de las cosas que se consumen popularmente. Entonces, es muy importante también enfrentar esto. La Sociedad Orgánica de Gualberto Arenas, encabezada por Gualberto Arenas, lo está denunciando como un ataque directo al pueblo campesino. Hoy, como digo, muchos campesinos no lo entienden, no saben lo que está pasando, pero esto hay que denunciarlo, hay que difundirlo para enfrentarlo, para impedir esta ley que todavía no se aprobó en el Senado solamente, pero que puede ser que la aprueben, efectivamente, el diputado también, y después impedir que la apliquen. Bueno, claro, abrogación de esta ley 157. Bueno, eso quería señalar. Miguel, no tal cual, ¿no? En realidad, me parece que es muy importante señalar cómo con esto se está tratando de volver a algo, es una contrarreforma agraria, o sea, se está tratando de que Bolivia vuelva más de un siglo atrás, ¿no? Quiere que volvamos a la época previa al 52, la época de la guerra del Chaco, básicamente. Quiere que los campesinos nuevamente se encuentren sin tierra, quiere básicamente quitar la protección que tenía la tierra, la pequeña propiedad campesina, familiar, comunitaria, quiere que eso desaparezca y que todo se vuelva parte del mercado, y en el volverse de esto, bueno, lo que se apunta es una concentración generalizada de tierras, donde los grandes terratenientes van a tener todos los mecanismos de presión, extorsión, incluso la violencia en contra de los campesinos para obligarles a venderles sus tierras, para quitarles sus tierras, ¿no? Entonces realmente es una situación terrible, atroz. Y me parece interesante cómo hoy en día se está dando en Argentina una movilización y una lucha contra un proyecto de ley donde quiere que los trabajadores vuelvan a, bueno, prácticamente al siglo XIX en calidad de derechos, ¿no? Llegando a trabajar casi 12 horas por día, sin una serie de derechos laborales, bueno, de forma más aberrante. Bueno, Rodrigo Paz, así medio de contrabando, calladito, disimulando, están tratando de hacer algo parecido respecto a la tenencia de tierra, respecto a la propiedad campesina, ¿no? Están tratando de retroceder Bolivia casi 100 años respecto a los derechos de tierra, y prácticamente están apuntando a que la tierra deje de ser de quien la trabaja y bueno, se concentre nuevamente en una nueva generación de hacendados terratenientes que no trabajan, que contratan mano de obra y que de esa forma, bueno, se enriquecen, más aún en lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Con la libre exportación que ha generado Rodrigo Paz, donde la carne que se produce en el país es para afuera y los bolivianos ya no tenemos el derecho de consumir carne, ¿no? Algo parecido con la soya, el aceite, el arroz.
el azúcar, se está generalizando esa situación donde todo es para exportar y nada para el consumo de los bolivianos. Bueno, ese negociado tan grande que están teniendo los terratenientes, apoyados y avalados por ese gobierno, algo que ya venía del anterior gobierno también, pero es importante señalar, bueno, lo están viendo de que tengamos más tierras, quitémosle a los campesinos, el gobierno nos ampara, ¿no? Y ese es el carácter de esta ley, ¿no? Entonces es algo realmente terrible, tenemos que denunciarlo plenamente, es una contrarreforma agraria, es algo cavernario, es algo que quiere retroceder Bolivia en la historia, quiere que volvamos a una situación sin derechos para los campesinos, los más elementales, el derecho a la tierra, para poder trabajar, para poder mantenerse y para poder abastecer al mercado nacional. Y si logran esto, o sea, si hoy en día estamos con estos precios tan elevados de los productos básicos de alimentación, si logran imponerse y avanzar en quitarle la tierra a los campesinos, pues prácticamente no vamos a tener alimentos en el país, porque todo se lo van a sacar, todo va a ser para el monocultivo de soya, la producción directa para exportación, carne para exportación, y realmente, bueno, no vamos a tener ni alimentos en Bolivia, que era una de las pocas garantías que los hermanos campesinos realmente proveían para la alimentación nacional. Bueno, estamos en un proceso de destrucción de todo esto, ¿no? De todo el campesinado nacional, de la alimentación boliviana, ni hablar, o sea, estamos en un retroceso total de la soberanía alimentaria. Es un ataque generalizado también que está haciendo Rodrigo Paz acá y tenemos que repudiarlo, ¿no? Como tú dices, es necesario la anulación, la abrogación de esta 157 y es importante movilizarnos, es importante que la COP tome esto entre uno de los puntos centrales de su pliego, de sus medidas de lucha y bueno, en general todas las organizaciones, ¿no? Tenemos que concientizarnos sobre esto, denunciarlo plenamente y movilizarnos en contra, ¿no? Es algo muy importante. Bueno, realmente es uno de los espacios centrales del país que se está jugando acá, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Plena solidaridad con los compañeros, hermanos campesinos, con la CSUCB orgánica, dirigida por el compañero Alberto Arenas, y en la plena denuncia contra, bueno, esta medida aberrante y que atenta contra los trabajadores campesinos del país, y en general contra todos, ¿no? Por el tema alimentario. Bien, entonces de esta forma vamos concluyendo el programa del día de hoy, ¿no? Bueno, muchas gracias por acompañarnos semana a semana con Radio Rebelión. Muy buenos días, Miguel. Ya nos estaremos encontrando la siguiente semana No vaya bien. y estaremos como, bueno, la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Hasta entonces, con Radio Rebelión. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar, 100% jubilación, calidad.